Hace justo unos días en la BBC 6 del Reino Unido daban una entrevista a King Gizzard and the Lizard Wizard y yo me dije, esto lo tengo que ver, esto lo tengo que oír y necesito que alguien me explique Murder of the Universe. Murder of the Universe, para los que no lo sepáis, es el disco que salió hace bastante poco de King Gizzard and the Lizard Wizard. Es una banda australiana que todavía apenas ha salido de los círculos alternativos e independientes, pero cuya popularidad está creciendo como la espuma. Me recuerda mucho a la primera etapa de Arcade Fire en ese sentido, que eran muy arty, muy excéntricos, muy independientes, pero que rápido han sido absorbidos en parte por el gran consumo. Hay muchísimo potencial en esta banda y realmente su número de fans y sus seguidores crece a una velocidad de vértigo. Es un grupo que posiblemente sea increíblemente prolífico porque tienden a sacar un material cada menos de un año, cada 9 o 8 meses más o menos solemos tener algo nuevo de ellos, y para este 2017 se ponían como objetivo hacer 5 álbumes en un año, que eso yo creo que da para hablar en otro momento porque ya es abrumador. Todo empezaba bien a primeros de año con la primera parte y ahora sacaban la segunda parte de estos 5 álbumes, este Murder of the Universe, que yo creo que a todos nos ha dejado verdaderamente desconcertados. King Gizzard es un grupo muy arty que hace cosas verdaderamente complejas y este álbum, yo creo que en todos nos hemos quedado con más preguntas que respuestas. El álbum está dividido en 3 pequeñas historias completamente independientes que forman parte del mismo álbum. Este tipo de álbumes completamente conceptuales es algo que por desgracia hoy no está muy de moda. En su época, sobre todo en la época de finales de los 60, tuvimos muchos álbumes cerrados conceptuales que fueron verdaderamente obras maestras, pero a partir de los 80 el álbum conceptual ha caído muy en declive. Y entonces volver a este tipo de temática o suele ser muy buena idea o suele ser un auténtico desastre. Y este disco, las 3 historias no tienen aparentemente nada que ver, eso es lo más extraño que se nos hace. Posiblemente hubiese sido más interesante hacer 3 álbumes independientes con las 3 historias bien desarrolladas, porque, vamos a repasar estas 3 historias que tenemos dentro de este álbum y exactamente qué no nos cuadra dentro de ellas. La primera, con la que arranca el disco, es The Tale of the Rested Beast. Es la historia de una especie de hombre bestia que es un hombre pero está como un pequeño parte suya, es de una bestia que empieza poco a poco a poseerlo. Tiene una narrativa y canciones que nos hablan de cómo esa parte de la bestia poco a poco empieza a poseer a la parte humana de este hombre, cómo la sociedad y el medio en el que está lo reprime y lo presiona para que no lo haga, pero finalmente la bestia acaba poseyendo al hombre y ese hombre bestia se muere. No terminamos de entender muy bien cuál es la historia, cuál es el concepto. Por la manera de expresarse nos recuerda mucho a esa manera psicológica que tenía Pink Floyd de hablar de la psicología humana, pero es una historia entre corta y poco sólida que no terminas de disfrutarla porque no tienes idea de exactamente por qué es bestia o qué representa o qué viene a decirnos. Luego de repente, cuando crees que van a seguir explicándote algo, entra la segunda historia, The Lord of Lighting versus Balrog, que es algo así como una historia a lo Harry Potter. No tiene absolutamente nada que ver con la anterior. Es una especie de medio dios que tiene el poder del rayo y sin querer le lanza un rayo al pueblo que tiene que proteger y lo arrasa. Entonces la gente del pueblo cree que es malo. No sabemos muy bien por qué después decide darle un rayazo a un muerto que está ahí. Ese muerto se convierte en una bestia que se llama Balrog, el cual es muy malo y decide enfrentarse al pueblo y enfrentarse al señor de los rayos Empiezan una enorme lucha encarnizada entre el bien y el mal que no sabes muy bien por qué, a la que gana The Lord of Lighting, el señor del rayo, que es el bueno, pero después de ganar decide marcharse del pueblo para no herirlos más. Un poco más explicada o un poco más detallada nos hubiese recordado mucho a esas historias épicas del heavy metal un poco más de fantasía, pero tan corta, tan resumida y con tan poca coherencia argumental nos lleva a decir que parece más la batalla de Harry Potter contra Voldemort que realmente una historia épica. Luego ya cuando crees que va a explicarte por qué se ha ido y por qué ha abandonado el pueblo, que en teoría lo iba a proteger, salta a la tercera historia, que además es la que le da nombre al disco, que es Hand to Me and the Murder of the Universe.
Esta historia, que absolutamente nada tiene que ver con las anteriores, va de una especie de robot del futuro que vive en un mundo digital cibernético, lo que quiera que sea eso, que se obsesiona, no sabemos muy bien por qué, con las cosas que como robot no puede hacer, con cosas más de condición humana. En concreto, se obsesiona con vomitar y morir. Sí, con vomitar. Entonces, lo único que quiere hacer en la vida es vomitar y morirse, pero solo se puede morir una vez, con lo cual decide crear una especie de pequeño mini robot, segundo robot suyo, una especie de hijo robot, con el único objetivo en la vida de vomitar sin parar todo el tiempo. El pequeño robot no le hace caso y no le convence la idea de estar vomitando todo el día sin parar, entonces no sabemos muy bien por qué deciden sumarse en una especie de simbiosis robótica entre los dos, que termina colapsando, no sabemos muy bien por qué, y acaba esparciendo vómito por todo el universo de una manera mágica y muere. A ver, sí, es una historia como muy surrealista, muy artística, pero que al margen de todo eso no tiene excesiva coherencia argumental. No sabemos qué pinta lo de la obsesión por vomitar, no sabemos exactamente esas luchas internas entre los robots, no sabemos por qué colapsa, vomita, son como tres historias que de por sí, bien trabajadas y explicadas, nos podrían haber dado historias argumentalmente complejas y muy interesantes, pero que nos dejan como esas tres historias muy cortas, totalmente inconexas, que además no terminamos de entender ni el trasfondo ni el por qué se producen los acontecimientos que se producen. Después de la entrevista de King Gizzard nos hemos quedado con más preguntas todavía de las que tenemos. Tenemos muy pocas entrevistas de ellos o muy pocas declaraciones de ellos porque todavía no son tan importantes. Y no lo sé, nos queda todavía otros 3 discos para este año, posiblemente como esto es parte de 5 discos que en teoría están conectados, posiblemente cuando salga el tercer disco entenderemos muchas de estas partes, pero así visto este disco así solo te deja con una especie de cara de póker de no entender nada, que te cuentan 3 historias demasiado sintéticas como para que tengan sentido, en un álbum que, y es una pena porque musicalmente es increíble, posiblemente de lo más complejo y trabajado que ha hecho King Gizzard, sobre todo porque las 3 historias totalmente inconexas musicalmente son completamente diferentes, pero a la vez tienen un hilo conductor muy interesante. Tenemos desde la parte más épica del rock progresivo en la primera parte para pasar a la parte central, que es muy centrada en ese heavy metal tan épico que les gusta tanto, para pasar a la tercera parte, que posiblemente sea la más dedicada al rock psicodélico de los 70. Entonces, 3 historias que no tienen nada que ver, inconexas, un hilo argumental musical increíble, potentísimo, que se cargan con unas interminables parrafadas de gente hablando. Para contar estas historias mezclan las canciones cantadas con narrativa. Entonces tienen a una mujer y a un hombre que están rayando y cantando, no cantando, pero hablando, contando la historia todo el rato sobre esa increíble música que están haciendo, y llega un momento en que lo único que dices es: por favor, que se calle esta mujer ya. Y es una pena porque puedes contar grandes historias incluso sin tener letra ni texto. Esto era algo que se hacía muchísimo antes, solo tenemos que escuchar a Pedro y el Lobo de Prokofiev. Es una increíble historia infantil de Pedro y el Lobo que solo tiene música. Entonces, es una pena porque posiblemente, a pesar de ser un buen disco, no es a la altura de lo que estamos acostumbrados de la banda. Y es una pena porque a día de hoy no sabemos si es bueno, si es malo o qué tipo de argumento tiene, porque posiblemente muchas de estas cosas nos den respuesta en el siguiente álbum. Entonces, bueno, para los que seáis fans de la banda, posiblemente esto os haya aclarado un poco de qué va y por qué hay tanta gente hablando todo el rato, cargándose la música que hacen. Y esperemos a ver qué nos trae el siguiente disco, que por cierto saldrá dentro de muy poco otra vez. Así que venga, chao.